Bueno, iglesia, el tema para hoy, el Señor me ha permitido llamarlo un corazón íntegro para Dios. ¿Cómo se llama? Un corazón íntegro para Dios. Bueno, y para eso vamos a ir a Hechos, capítulo 8, y quiero que de pronto hacerte una pequeña introducción acerca de la integridad. Y creo que muchas veces y en todos los medios hemos estado escuchando, no, esa persona es muy íntegra, ¿cierto? Esa persona, no, ese político es íntegro, ese tal persona es íntegro. Pero hoy vamos a ver cómo esa integridad realmente es la que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Les gustaría saber hoy cómo es eso de la integridad? ¿Sí? Entonces vamos a ir a este pasaje en Hechos 8, versículo 1 al 26. Vamos a estarlo leyendo en Nueva Versión Internacional. Me gusta cómo lo explica de una manera muy clara. Y vamos a ver entonces Hechos capítulo 8, sí señora, versículos desde el 1 al 26. Y quiero decirte que en el principio de la iglesia, cuando la iglesia, Jesús murió, resucitó, ¿qué pasó? La iglesia empezó a ser perseguida. Empezaron los discípulos, los apóstoles, a ser perseguidos, a ser vituperados, insultados y aún hasta metidos en las cárceles y muchos asesinados, porque seguían a Jesús. Y se hacían matar y se hacían encarcelar por la verdad. Y vamos a ver cómo entonces empieza la palabra y dice, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte, ¿de quién? De Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Cuando muere Esteban, que era uno de los que habían nombrado para cuidar a las viudas, para darle el alimento, porque los discípulos estaban muy ocupados predicando la palabra, Esteban fue uno de los el primer mártir que hubo con los apóstoles. Y ese día fue asesinado y dice que unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Versículo 3. Saulo, ¿recuerdan quién es Saulo, no? Pablo, que antes de que el Señor le cambiara el nombre se llamaba Saulo. Dice, por su parte, causaba ¿qué? Estragos. Usted a veces no se compara con Pablo. Usted y yo causábamos estragos antes, ¿o no? ¿Cierto que sí? Causábamos estragos en donde estábamos, en nuestra vida mundana, en las familias, en cualquier entorno y cualquier medio. Y Pablo dice que él causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía ¿a dónde? A la cárcel, porque estaban predicando a Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios que había resucitado, pero él no sabía y él no lo conocía. No sabía que él era el Hijo de Dios. Y dice el versículo 4, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iba. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que muchos de esos discípulos que habían sido dispersados, muchos creyentes que huyendo de Pablo se dispersaron. Mire cómo Dios aún utilizaba esa situación, ¿para qué? Para extender la palabra. Iban de huida de que los asesinaran, de que los metieran a la cárcel, pero aún allí dice que los que se habían dispersado predicaban ¿qué? La palabra por donde quiera que iban, así como usted y yo. Así como usted predica por donde pasa, ¿cierto? Igualito. Por ahí escucho risas de que como que no es muy seguro. Pero ellos aprovechaban, mire, lo que para muchos era de pronto una maldición de que los persiguieran, para otros era ¿qué? Una bendición. Poder ir a llevar la palabra, poder ir a enseñar acerca de la palabra de Dios. Versículo 5 dice, y Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba ¿a quién? Al Mesías. Les anunciaba a Jesús. 6. Al oír Felipe
y ver las señales milagrosas que realizaba, al oír a Felipe y al ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos, algunos prestaban atención, no, todos prestaban atención a su mensaje. Miraban las señales milagrosas que realizaba. Y mucha gente se reunía, todos prestaban atención a su mensaje. 7, de muchos endemoniados. Póngale cuidado a algo. Ahí dice, ¿de todos o de muchos? O sea que había gente que estaba siendo atormentada por demonios, pero ¿qué pasaba? Ellos no quedaban libres, como otros sí quedaban libres. Y dice, de muchos endemoniados los espíritus malignos salían, ¿dando qué? Alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad, versículo 8, se llenó ¿de qué? De alegría. Y quiero que pongas cuidado en esta parte del versículo 7, donde dice, de muchos endemoniados. Habían muchas personas, y mira, un endemoniado no tiene que ser alguien que esté andando desnudo por las calles o cortándose o haciendo algo fuera de lo normal. Cuando nosotros aún en nuestro corazón tenemos pecado que estamos cobijando, pecado que estamos contemplando en nuestra vida, que no hemos confesado, les damos plena autoridad para que ellos puedan hacer algo en nosotros y puede que nos opriman, puede que nos pongan bajo control. ¿Y qué es parecido? Es como cuando alguno de ustedes llegó a emborracharse tiempo atrás. Levante la mano. El que no lo hizo ya se la perdió, pero ya no se puede. Ya no se puede. Pero en ese tiempo usted podía ser muy sano, ser muy juicioso, pero si usted se metía bajo la influencia del alcohol, ¿cuántas cosas no hicimos en ese entonces? ¿Alguien se arrepiente de lo que hizo en ese entonces? Grandemente. Y más cuando a uno le decían al otro día, lo que hiciste. Y uno, ¿yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque los demonios tomaban el control totalmente y la persona queda escondida. Entonces en ese tiempo dice, de muchos endemoniados, que no quiere decir que sea una posesión, pero puede estar bajo el control. Mira, cuando tú estás y eres una persona que no paras de decir mentiras y todo el tiempo tienes que mentir, ¿qué hay detrás de esa mentira y esa iniquidad continua? ¿Sabes qué hay? Hay influencia del maligno, hay fortalezas que se han hecho en ti. Esos pecados que tú dices, no, pastor, pero es que yo no he podido dejar esto, yo no he podido soltar aquello. ¿Por qué? Porque lo sigues abrazando y sigues contemplando aquellas conductas y aquellas cosas que ya no deben existir en tu vida. Entonces, en ese tiempo, dice, de muchos endemoniados, dice, algunos salían con alaridos, otros eran sanados, porque mira, los demonios pueden estar en una persona, y predicábamos hace tiempo, porque hay muchos que han dicho, no, es que si tú eres cristiano, Satanás no puede hacerte nada. Ojo, si tú estás andando conforme a lo que Dios quiere, en integridad, en santidad, no te pueden hacer nada. Pero si tú estás jugando a la doble, a ser cristiano, pero también a jugarle al mundo y a jugarle al pecado, tú les das total permiso para que puedan volver tu vida a cuadritos y te la vuelven. Entonces, quiero que hoy, basando en estos versículos, tú tengas en cuenta que no es que estés poseído o no es que haya una posesión, pero sí puedes estar bajo la influencia, como cuando alguien está influenciado por las drogas, cuando alguien está influenciado por el alcohol, ¿sí? Que tiene algo que lo está controlando o lo está haciendo hacer otras cosas. Versículo 8 dice, y aquella ciudad se llenó ¿de qué? ¿Por qué? Porque escuchaban el mensaje de Jesús, el mensaje del Mesías, aquel que habían esperado todos los tiempos, desde el Génesis, desde los profetas, y estaban esperando la venida de Jesús. Entonces dice en el versículo 9, y mira que aquí empieza el plato fuerte de la palabra que hoy queremos, que el Señor quiere hablar en este día. Y dice, ya desde antes ¿de qué?
que llegara Felipe ¿a dónde? ¿A dónde fue Felipe? No, ya se me durmieron tan ligero. Antes de que Felipe llegara a Samaria, había un hombre, dice, ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose, ¿qué hacía él? Se jactaba de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. En otras palabras, Simón era el más famoso dentro de Samaria, que era un pueblo que era idólatra, practicaban hechicería, hacían ritos, sortilegios, hacían gran cantidad de cosas. Y este hombre fue uno de los que le tocó cuando Felipe fue a predicar de Jesús en Samaria. Este hombre se llamaba ¿cómo? Simón. Y dice que se jactaba de ser un gran personaje. Detrás de este hombre, ¿qué era lo que había que caracterizaba? Cuando yo me jacto, ¿qué hay ahí detrás de la jactancia? Orgullo. Y entonces era un hombre que estaba lleno de orgullo porque era el más famoso de ese lugar. A los que le hacían la venia, le pensaban que era el que venía de parte de Dios. Y él era su propio Dios, lleno de conocimientos de conocimientos humanos, idólatras. Practicaba la hechicería, tenía poderes espirituales o hacía trucos de magia para poder encantar y engañar a la gente. Y dice que mantenía asombrada a la gente de Samaria. ¿Cierto que lo dice? Asombraba a la gente de Samaria. Y mire, yo te quiero decir algo, y es que no por tener un poder espiritual quiere decir que ese poder provenga ¿de quién? De Dios. Hay mucha gente que tiene algún tipo de poder espiritual, algún tipo de, dicen por ahí, dones, pero no todos provienen de Dios. Mira, hay gente que ha nacido y por forma natural tienen, por ejemplo, ciertas visiones, o pueden ver ciertas cosas en los ámbitos espirituales, pero es porque en ocasiones sus ancestros mismos han tenido algún tipo de hechicería o brujería que ha pasado de generación en generación, pero son personas que a veces llegan a los pies de Cristo, y cuando llegan de verdad a los pies de Cristo, esas cosas desaparecen, se pierden esos dones, porque realmente era el enemigo quien estaba detrás de esos dones. Y dice que este hombre Simón mantenía asombrada a la gente de Samaria. Mucha gente hoy día también podemos verlo, o en ese tiempo igualmente, practicaban la brujería, practicaban la adivinación, ciertos tipos de clarividencia. Hay gente, por ejemplo, que a usted le dice, me he encontrado con gente que dice, pastor, ¿yo qué hago? Es que yo donde voy yo puedo ver donde hay una huaca, donde hay un entierro, y piensan que Dios les está dando esa habilidad. Pero el enemigo en muchas ocasiones despierta sentidos y despierta cosas que suceden para estas personas. Y dice, hoy en día, y este hombre hacía conjuros, hoy día comparado hacen lectura de cartas, ¿cierto? ¿Alguna vez alguno de ustedes llegó a ir a que le leyeran las cartas? ¿Cierto? Entonces, muchos de nosotros en tiempo atrás estuvimos y nuestros padres, y hoy en día la cultura está llena de todas estas cosas. Y es mejor, y para muchos más fácil, ir a confiar en lo que dice la señora de allí, el señor de allí, que realmente ir a ¿dónde? A la palabra de Dios, para que nos tenga el Señor esa respuesta que nosotros necesitamos. Y dice en el versículo 10, todos, desde el más pequeño hasta el más grande. En otra versión dice, ricos y pobres, le prestaban atención y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Y quiero mostrarles ese versículo 10 en TLA, como lo dice. Miremos en TLA, si lo puedes colocar. Te lo voy a leer, versículo 10 en versión. Ricos y pobres le prestaban atención y decían, este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. ¿Se imagina?
Cómo una persona que estaba en hechicería, que estaba en todo este tipo de cosas, el pueblo de Samaria lo reconocía como si fuera de parte de Dios, como si él viniera y el poder que mostraba era de parte de Dios. Ahí dice, ricos y pobres le prestaban atención y decían, este hombre tiene lo que se llama el gran poder de Dios. Toda la gente prestaba mucha atención a los trucos mágicos que realizaba. Versículo 11, perdón. ¿Ya leímos el 11? Sí, perdón. 12. Pero llegó Felipe. ¿Qué pasó con Felipe cuando llega y se da cuenta Simón que pasa esto? Yo creo que Simón dijo, se me acabó el negocio. Ya no voy a ser el más famoso, porque ya vino otro que habla de Jesús, que hace milagros, que levanta paralíticos, que sana a los endemoniados. Y Felipe dice ahí en el versículo 14, dice, pero llegó Felipe y les anunció las buenas noticias del reino de Dios, les habló acerca de Jesús, el Mesías, y todos en Samaria, ¿qué? Le creyeron. Y así Felipe bautizó a muchos, ¿qué? Hombres y mujeres. ¿Por qué que los bautizó? Porque normalmente el bautismo en agua es el testimonio público donde yo digo y declaro, yo me comprometo delante de Dios a que mi vida será nueva y que todo lo viejo quedará donde? Atrás. Y ellos creían el mensaje del Mesías, de que era el Hijo de Dios el que había venido a rescatarlos. Creían que había resucitado. Y dice que se bautizaban. Y bautizó a muchos hombres y a mujeres. Yo quiero mostrarte algo acerca de esta parte de la hechicería y la brujería. Y quiero que vamos a 3 versículos para que miremos, porque a veces es muy, digámoslo, muy común que hoy en día la gente recurra a ciertas cosas que a veces no sabe que son idolatría, que son hechicería, que son adivinación. Y piensan, no, es que no tiene nada de malo, es que esa señora trabaja con magia blanca. Falso, eso no existe. Que es que trabaja con los ángeles. Peor. Porque le dan gloria y buscan a los ángeles sabiendo que hay que ir a Dios directamente. Y vamos entonces a Ezequiel, versículo 13, capítulo 13 de Ezequiel, versículo 18. Ezequiel 13, 18. Y dice lo siguiente. Vamos ahí mismo, puede ser una versión internacional. Mira lo que dice. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de los que hacen, ¿qué? Objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente, para hacerle el amarre, para que no se le vaya el enamorado, para que se case con la muchacha, ¿sí? Hay de aquellos, ¿sí? Sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Porque había pueblos que hacían sortilegios y hacían hechicería contra el pueblo de Dios. Y él decía, le enviaba a decir, ¿acaso creen que pueden atrapar a mi pueblo? Y vamos a ir a Deuteronomio 18. Y quiero que mires allí cómo el Señor advierte de este tipo de cosas. Y dice en el versículo 9, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Yo te pregunto, ¿tú eres pueblo de Dios? ¿Cierto que sí? Somos pueblo de Dios. Entonces no podemos entrar a imitar las costumbres del pueblo de este mundo que sigue al príncipe de las tinieblas y que está enredado en todas estas cosas. Porque somos un pueblo apartado para Dios. Y dice, no imite las costumbres abominables de esas naciones. 10. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego. Resulta que habían algunos sacrificios que hacían a esos dioses, entre comillas, demonios, y sacrificaban a los propios hijos, a Moloch. Y ellos
se sentían honrados de asesinar a sus propios hijos para entregárselo. Y mira, eso solamente lo pide un demonio o Satanás, que llegara a ese punto y a ese nivel. Dice, ni practicar adivinación. ¿Quién le gusta o le gustaba levantarse y antes de levantarse leerse el horóscopo? Eso es adivinación. Y entonces si el horóscopo le decía que le iba a ir mal, ese día no salía de la casa. ¿Por qué no? Es que me va a pasar, quién sabe qué. Hoy me voy a encontrar el amor de mi vida porque hoy me lo dijo. Adivinación, brujería o hechicería, versículo 10. 11, ni hacer conjuros, porque esas culturas lo hacían. Servir de medium espiritista o consultar ¿a quién? A los muertos. Ay, es que saber si mi papá nos dice dónde dejó enterrada la plata. Es que a ver, voy a ir a averiguar a ver si la gente lo hace. Y van y consultan los muertos y van y dicen que les ayuden a ver qué. Y son los mismos demonios hablando, entregando, porque Dios tiene prohibido, dice la palabra, que al ser humano muere una vez y luego el juicio. No hay otra oportunidad. Aquí no tiene nada que hacer un muerto después de muerto. O va al Hades, al lugar de tormento, o entra a la presencia de Dios. No hay sino esas dos opciones y lo puede buscar en Juan 16, pero no ahorita, cuando esté en su casa. 12, cualquiera que practique estas costumbres se hará ¿qué? Abominable al Señor. O sea que si en el momento tú lo hiciste, hoy es un día que tú reconozcas delante del Señor si hiciste estas prácticas. Ay, pastor, pero es que yo lo hacía antes, ya no lo hago. Sí, pero ¿le pediste perdón a Dios por lo que hacías? Ah, no. Entonces tienes que pedirle perdón y ponerte a cuentas con Él para que Él te limpie, te sane y puedas ser libre, porque esa era y ha sido una abominación a Dios. Y muchos de nosotros lo hicimos tiempo atrás. Yo recuerdo mis papás nos llevaban fines de año y eso era baños, riegos, un humero, el berriondo. Y uno no entendía eso, por qué era así. Ya después le daban a uno la cena, entonces ahí se ponía buena la cosa. Pero eso era. Y dice, cualquiera que practiques estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor, versículo 13, tu Dios serás ¿qué? Irreprensible. Irreprensible. Las naciones, versículo 14, las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros, adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada. ¿Tú debes hacer algo de eso? No, porque sería una abominación a nuestro Dios. 15, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. ¿Quién estaba hablando ahí? Moisés. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Y dice, les levantará un profeta como yo, y a él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste. No, hasta ahí. A él sí lo escucharás. Dios estaba diciendo, yo he dejado en mi palabra a los profetas, mis escrituras, para que consulten allí lo que debe pasar en sus vidas, para que busquen la orientación. Vamos ahora al versículo 12, volviendo nuevamente a Hechos. Volvamos nuevamente a Hechos 8. Y vámonos al versículo 12. Hechos 8. Volvamos ahí. Entonces, pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre, mira lo que hacía la gente. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba, ¿qué cosas? Las buenas noticias del reino. ¿Cuáles eran las buenas noticias del reino? Que nadie podía cumplir la ley y por eso nadie podía ser salvo por cumplimiento de ley, porque era imposible, pero que había venido el Mesías, ¿a quién? A morir en la cruz para librarnos del pecado y abrirnos una puerta de acceso directo, ¿a dónde? Al Padre, para hacernos santos y presentados ceremonialmente puros delante de Dios. Y dice que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre ¿de quién?
de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres se bautizaron. Tengan en cuenta esas dos cosas. Los creyentes y aquellos que habían recibido creían en esas dos cosas. La buena noticia del Evangelio en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Porque es que sin Jesús no hay salvación. Sin Jesús, dice, nadie puede venir al Padre sino por mí. El Padre le delega a Jesús toda autoridad para que tú y yo podamos entrar al cielo solo a través de ¿quién? Del camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, que si Buda, que si Mahoma, no hay. Son enredos, supersticiones, falsas creencias. Solo hay el único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos, y su Hijo, que se llama ¿cómo? Jesucristo, a quien envió. Ellos creían esas dos cosas. Miren el versículo 13 lo que pasa con Simón. Dice, Simón mismo creyó, y después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado del nombre de Jesucristo y asombrado del Evangelio. Claro, porque era lo que había en el corazón de Simón. Simón venía de hacer grandes trucos de magia, de tener gente que lo seguía y le decía, oh, excelentísimo Simón, el todopoderoso, el mensajero de Dios. Pero viene Felipe con la palabra verdadera, con la revelación, con la señal del Espíritu Santo, y Felipe se rasca la cabeza y dice, ¿yo ahora qué voy a hacer? Pero en el fondo de su corazón dijo, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Y empezó y se acercó a Felipe y dice que creyó. No lo desmiente la Biblia que no haya creído o que lo hizo de cierta manera, pero viendo lo que va a suceder ahora, la palabra también nos enseña. Y dice que creyó en el 13 y después de bautizarse hizo el símbolo ¿qué? Externo. Y se sumergió en el agua, creyó lo que Felipe estaba haciendo, pero su énfasis y su preocupación era por los grandes, y lo que lo asombraba no era el nombre de Cristo, no era el Mesías, no era la buena noticia, eran los milagros. Detrás de los milagros de Felipe, que hacía el Señor a través de Felipe, estaba Simón preguntándose, ¿y yo cómo hago para hacer esto mismo? ¿Cómo hago? No, este más me ganó. Ya sacando demonios y los inválidos caminan y los cojos, y yo hago unas chispitas ahí mariposa y ya. Y se inquietó su corazón en esa manera. Dice el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, ¿hay a quién enviaron? ¿Por qué enviaron a Pedro y a Juan? Yo me imagino la unción tan tremenda en Pedro y en Juan. Eran los líderes encargados, los número uno que habían quedado allí con Jesús, encargado de los 12. Y saben, ¿recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? ¿Sabe por qué lo negó? Porque le sanó la suegra. No, mentiras. Jesús le decía, y algo muy lindo, que le recordaba esas 3 veces que negó a Jesús, le decía, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía, sí Señor, yo te amo. Entonces cuida mis corderos, cuida aquellos que vienen detrás de ti, esos pequeñitos. Aquí están los pequeñitos. Ellos son los corderos del Señor, porque son pequeños. Y luego le decía, Pedro, ¿tú me amas? Y él decía, sí Señor, te amo. Entonces apacienta mis ovejas, las grandes. Aquí hay ovejas, ¿cierto? Y ovejorros también. Y luego le decía por 3ª vez, Pedro, ¿tú me amas? Sí Señor. Entonces cuida también de mis ovejas. Y Dios ha enviado como pastores a cuidar no solo de los mayores, también de los jóvenes, de los niños. Y Pedro
definitivamente el más lanzado. Mira, si Pedro no hubiera hecho todo lo que hizo, tú y yo no conoceríamos nada de la Biblia, de los milagros de Jesús, porque él siempre hacía las preguntas que usted y yo hubiéramos hecho. Sí, metía las patas, pero era para que el Señor mostrara su gracia y su poder. Y dice que entonces, cuando se dieron cuenta que Felipe estaba allí y que estaba haciendo milagros, que en Samaria habían creído, que estaban siendo bautizados, se dieron cuenta los apóstoles y dijo, hay que mandar a Felipe, a Pedro y a Juan. ¿Para qué? ¿Y qué dice el versículo? Dice, enteraron que ellos habían aceptado la palabra y les enviaron a Pedro y a Juan. 15, estos, ¿quiénes? Pedro y Juan, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Algo muy tremendo y que me hablaba Dios, me hacía reflexionar, y era que Felipe hizo milagros, entregó la palabra, pero había un nivel de discernimiento especial en Pedro y en Juan. Y cuando Pedro llega y Juan van allí a poner sus manos, y mira, yo les digo algo, y es que en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre ¿cuántos que estaban allí en el aposento alto? 120. Y vino y unos hablaban en lenguas, en dialectos diferentes, lenguas angelicales, diferentes idiomas, pero luego la unción se transmitía a través de ¿qué? La imposición de manos. Entonces cuando ellos fueron y ya estaban creyendo, dando ese paso de fe, mandan a Pedro, mandan a Juan para que hiciera aquella parte de la unción. Y dice 15, estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. 16, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. El Espíritu Santo no había bajado y descendido con el poder que bajó sobre los apóstoles, porque debía ser impartida ¿qué? La unción. Debía ser impartida esa unción. Y dice, entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? Los que habían creído, los que se habían arrepentido, se habían bautizado. Y parece que Simón no recibió nada. Y se había bautizado. Y en teoría había creído. ¿Cierto? Y dice en el versículo 18, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es el negocio ahí pues? ¿Cuánto hay que darles para que me den el mismo poder? Yo quiero que eso sea mío y yo tocar a la gente y que pasen milagros y pasen cosas. Y dice el 19, y les pidió, denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa? Simón en el fondo de su corazón, él quería seguir siendo grande. Él quería seguir siendo famoso, quería seguir siendo el reconocido. Quería ese poder sobrenatural. Él no anhelaba encontrarse en la presencia de Dios. Él no anhelaba conocer a Dios de frente. Pero lo único que le interesaba era ¿qué? Ese poder sobrenatural. Porque aún su corazón anhelaba ser grande. Aún su corazón anhelaba la ovación del público. Anhelaba los espaldarazos. Todo aquello que había perdido desde que Felipe le dañó el negocio. Porque Felipe llegó con el poder de Dios a hacer cosas. Él, en otras palabras, lo que hizo fue, ¿cuánto vale la fórmula secreta para yo tener ese poder que ustedes tienen? No es sino que diga cuánto. Y pensaba en su inocencia, en su orgullo, que eso podía pasar. Y además que se imaginaba, bueno, ¿cómo es el hechizo o el rito para que yo reciba ese poder? Porque seguramente no lo recibió, pero quería el poder. Quería negociarlo como fuera, como diera lugar.
No es por nuestro poder, es por el poder de Dios. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no podía Simón recibir el poder de Dios? Es porque su corazón no era íntegro a Dios. Y yo les hago una pregunta: ¿qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? ¿Qué es ser íntegro? Obediente, transparente. Y algo que el Señor me mostraba y me hablaba y me decía: mira, ¿sabe quién es un íntegro? Aquel que me ha entregado su corazón completo. No es aquel intachable que es tan juicioso, es tan honesto, pero de Dios no tiene nada. La única forma de ser íntegro es de la mano de Dios, porque si no, no hay integridad. Mira, la integridad comienza cuando tú abres tu corazón completo y le entregas a Él todo lo que has tenido guardado, escondido, aquellas cosas que te las dejas para ti solito. No, yo le entrego a Dios todo, menos esta área, menos este lado, menos aquello. No, que a mí no me vaya a decir Dios cómo manejar mis sentimientos. No, que a mí no me diga Dios cómo manejar mis finanzas. Esas las manejo yo. Que Dios no se meta con mi sexualidad, esa la manejo yo. Íntegro es aquel que puede entregarle a Dios su corazón de forma que completa. Esa es la integridad que Dios quiere. Y Simón, tristemente, solo quería este poder para su beneficio personal. Él buscaba un poder espiritual más grande de aquel que tenía cuando le llevaron el mensaje. No entendió que solo el poder estaba en la misma persona de Jesús, en la misma persona del Santo Espíritu de Dios. No entendía que era un poder. Y yo te digo, iglesia, el poder de Dios, ¿quién anhela que Dios deposite su poder sobre usted? Que usted sienta su presencia, que sienta ese poder transformador. Mira, la única forma en la que pueda estar es cuando tenemos un corazón completamente entregado a Él, un corazón arrepentido y dispuesto para las que sea que Dios quiera que te enseñe. Es la única forma. Porque cuando tú limitas a Dios y no le sueltas lo que hay en tu corazón, aquellos secretos, aquellas cosas escondidas, Él no puede vaciarse sobre ti. No puede. Porque Él respeta que tú le digas. Eso es como ¿recuerdan cuando existían los CDs? Que era un CD virgen, un CD regrabable o una memoria. Dios quiere que le presentes tu vida como una memoria que se deja borrar de Él para Él volver a grabar sus propios archivos. Pero si tú sigues guardando las carpeticas que no quieres que se te borren de tu vida, Él jamás se podrá vaciar en tu corazón y en tu vida, con el poder que tiene para hacerlo. Es una relación con la persona de Jesús y el Espíritu Santo la que necesitamos. Simón quería controlar el poder del Espíritu a su antojo. Quería poder simplemente por poder, no por la relación con Dios. Mira el versículo, sigamos ahí en el versículo 19. En ese estábamos, ¿cierto? Y les pidió: denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo imponga las manos reciban el Espíritu Santo. 20. Y le dijo, ahí ¿quién le contestó? ¿Juan o Pedro? Pedro. Que tu dinero perezca contigo. Como le he dicho, para donde usted va, en la forma que está haciendo, a ese mismo lugar va a ir tu dinero. En otras palabras le dijo: ¿vas para dónde? Y con Él, y tu dinero contigo, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Y mira, yo te digo, Dios tiene tantas cosas que darte, pero no se compra con nada, ni con un rito, ni con algún tipo de procedimiento mágico. Solo se compra cuando abras tu corazón y le digas: Señor, aquí está, completo, completo, borra.
Pero sabes, te le tienes que dar acceso a esos archivos que tienes protegidos. ¿Me estás entendiendo? Hay que darle permiso de borrar esos archivos que no quieres dejar y no quieres soltar. Versículo 21, y le dijo, no tienes arte ni parte en este asunto. ¿Cuál asunto? El asunto de la salvación y el poder de Dios. Le dijo, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres ¿qué? Íntegro. No le has entregado tu vida, no le has abierto tu corazón para que Él lo limpie, para que Él haga lo que tiene que hacer. Mira, es que no se trata de ti, no se trata de que lo hagas, no se trata de que te esfuerces en ser santo o no. El primer paso es abrir tu corazón para que Él borre todo lo que hay ahí, toda esa mala enseñanza, y pueda entregar su poder a través de su Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23, un versículo muy conocido. Y el mismo Dios de paz os santifique en RBR, Reina Valera. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz, ¿qué? Os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor. Un ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Si tú ya le creíste en el mensaje a Dios, recibiste de su perdón, tú necesitas entregarle completo tu vida y tu ser a Dios. Completico, completico. Mira lo que le dice Pedro a Simón en el 22. Volvamos a Hechos 8:22. ¿Sabes una cosa? Cuando Pedro le dice a Simón, no tienes arte ni parte en este asunto, creo que Pedro recordó cuando Jesús les iba a lavar los pies a los discípulos. Y le dijo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? Y él dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo en mi reino. Entonces láveme todo, Señor, de pies a cabezas. Él dijo, no, están limpios por la palabra, solo lávense los pies, es lo único que hay sucio ahora. Y recordaba cuando le dice a Simón, no tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. 22, por eso mira la recomendación y el consejo que le dio Pedro a Simón. ¿Por eso qué? Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete. ¿Usted se ha llegado a arrepentir de algo en su vida que usted dice, yo no vuelvo a hacer esto? Mire, yo me arrepentí en mi vida de dejar el carro en cualquier parte en una calle y no en un parqueadero, porque me lo llevaban para los patios. Hace tiempo. Y prefiero pagar los 2,000 o 3,000 del parqueadero que ir a pagar la grúa y la sacada del tránsito. Eso realmente es arrepentimiento. Porque me dolió, no tanto a veces el valor, todo el trámite para poder sacar un carro de allá y haber cometido una infracción de dejar el vehículo en cualquier lado. El arrepentimiento es algo que te debe doler para no volver a hacerlo. Pero si aún tú en tu corazón y en tu mente sientes que eso no es nada, que eso lo hace todo el mundo, es que eso no tiene nada de malo, lamento decirte que el poder de Dios nunca podrá llegar a tu vida. No podrá llegar. Primero tienes que ser un libro abierto para el Señor. Y le decía, arrepiéntete de tu maldad, de tu orgullo, de tu avaricia, de tu prepotencia, Simón. Expone tu pecado a la luz para que pueda ser limpiado. Tu pecado será limpiado cuando tú lo saques a la luz. Y no es con el pastor, no es con nadie, es con Dios. Es un negocio entre Dios y tú. El pastor no necesita saber tus pecados. Tu hermano no necesita saber tus pecados. El único que lo necesita es ¿quién? Él y tú. Él es tu papá. Solo con Él
puedes sacarlo a la luz para ser limpiado. Segunda de Crónicas 25:2. Y quiero mostrarte aquí algo, porque a veces mezclamos o pensamos que tener un recto corazón es tener un corazón íntegro. Y mira cómo la palabra aquí en Segunda de Crónicas 25:2, y quiero mostrarte como lo dice la Biblia textual. Yo te pasé el versículo, Biblia textual que tenemos ahí. Segunda de Crónicas 25:2. Ya te lo voy a leer si de pronto no aparece ahí. Biblia textual, tercera revisión, versículo 2. E hizo lo recto a ojos de Jehová. Así aparece en el hebreo, así se escribe Jehová. No existen las vocales, solo las consonantes. Jehová. O también a veces lo han traducido como Yahvé. ¿Sí? Dice, e hizo lo recto a los ojos de Jehová, aunque no con un corazón íntegro. Tú podrías hacer un esfuerzo sobrehumano para ser recto. Podrías hacer ese esfuerzo sobrehumano para ser recto, pero lo primero que necesitas es tener un corazón, ¿qué? ¿Y qué es un corazón íntegro? Es un corazón abierto, disponible, que no tengas ninguna reserva con tu Hacedor y con tu Señor. Eso es tener un corazón íntegro, totalmente dedicado para el Señor. Y volviendo otra vez ahí a Hechos nuevamente, y continuando ahí con la historia. ¿Está aburrida la historia? Ok, qué bueno. Vamos allá al versículo, volvamos al 22. Sí, sigamos ahí en el 22, ahí retomamos nuevamente. Arrepiéntete pues, el consejo de Pedro, de esta tu maldad, y ruega al Señor, por si acaso te será perdonado el pensamiento en tu corazón. Tal vez Dios te perdone por haber tenido esa mala intención. Pero le dio la fórmula secreta Pedro a Simón. Había pecado, había deseado de forma errónea el poder de Dios, y Pedro le dio la fórmula. ¿Cuál era? Arrepiéntete y ruégale al Señor para que te perdone. ¿Estaba claro el mensaje o no? Si usted fuera Simón, ¿lo habría entendido? De pronto, ¿cierto? ¿Y qué pasó en el versículo 23? Dice, porque veo que estás, mira el discernimiento que tenía Pedro y Juan, y que tal vez con Felipe no se había hecho evidente, o tenía que hacerse evidente en el momento que el poder de Dios llegara. Porque veo que estás en hiel de amar. Perdón, volvamos otra vez a Nevei. Estaba leyendo en la otra versión. Veo que vas camino a la ¿qué? Amargura y a la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque estaba apoyado en su propio orgullo, en la necesidad y en querer hacer y tener el poder en sus manos, cuando lo que tenía que hacer era abrir su corazón y derretirse delante del Señor. 24, mira lo que hizo la obediencia de Simón. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntete y clama por el perdón. Y mire la solución de Simón. Rueguen por mí al Señor, para que no me suceda nada de lo que me han dicho. Simón no entendió que era entre Dios y él. Iglesia, tú tienes que entender que es entre Dios y tú. Es entre Dios y tú. Y dice, arrepiéntete, dice, rueguen al Señor por mí, respondió, que no me suceda nada de lo que han dicho. Y mira lo que pasa en el 25. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. ¿Se volvió a saber de Simón? No. Y la pregunta que tú y yo nos podemos hacer hoy es, ¿qué pasó con Simón? ¿Qué se les ocurre que pasó con Simón? Especulemos. Si la respuesta fue, oren por mí, hagan por mí, ¿crees que alguna vez pudo haber experimentado el poder, la sanidad
y la bendición de Dios. ¿Cierto que no? ¿Sabe cuál es la ventaja? Que gracias a Él, usted y yo hoy podemos entender cómo es que el poder de Dios va a operar en nosotros. Así, de esa manera, entre Dios y nosotros. Tal vez se quedó esperando que oraran por Él, que toda la congregación, que Juan, que Pedro, que Felipe, o que le hicieran algún tipo de conjuro, algún tipo de exorcismo. Y ahí se quedó, mi amigo Simón. Mira, la integridad no depende de la moralidad, muchachos. La integridad no depende de las reglas morales. Pero mira, si pensamos ser íntegros sin Él, íntegros sin Dios, nos alejamos de la posibilidad de serlo. Vamos a Génesis 3:10. Y es uno de los típicos ejemplos donde Dios muestra qué es lo que tú y yo no podemos hacer. El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín. ¿Y qué pasó? Uno cuando tiene miedo, solo cuando esconde algo, ¿cierto? ¿Usted a quién está llamando? Me acuerdo, tiempos anteriores. Sí, no. ¿Y usted con quién está? Y no, cambia uno de colores. Había algo que esconder en ese entonces. Sí. Tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Tú te escondes de Dios cuando hay pecado. Por eso dice que cuando hay pecado aborrecemos acercarnos a la luz, porque el pecado sería descubierto. Y lo que tienes que hacer y tenemos que hacer es acercarnos ¿a dónde? A la luz. Porque solo en la luz se ve el mugre. Solo en la luz podemos encontrar, y Dios puede encontrar todo el pecado, la iniquidad y la suciedad que hay en nuestro corazón. ¿Estamos? ¿Estamos o no? Te voy a dar una definición, te la voy a leer, si la quieres anotar, anótala, si no, pues luego te las compartimos. La integridad es la apertura, ojo, la apertura que del espíritu humano, de permitir que esa herencia de pecado sea expuesta a la luz. Ojo, la integridad es la apertura del espíritu humano al permitir que esa herencia de pecado sea expuesta a la luz. Dios sabe que tú eres pecador. Dios sabe todo lo que has hecho, pero Él necesita saber de que estás arrepentido para poder que Él haga su obra. Y eso es ser íntegro. Ay, no, es que yo quiero ser íntegro. Sí, pero andas escondiéndole cosas al Señor. Él escondió en ese momento y se escondió de Dios. Tú y yo no podemos escondernos del Señor. Y te digo algo, si tú sigues escondiéndote, jamás expondrás tu integridad ante Él. Y Él lo que quiere es que tú seas íntegro, que te presentes completico a Él. Es más, no te pide en el momento que te presentes santo, sino que primero seas íntegro. No sé si me he hecho entender. Es abrir ese corazón para presentarnos a Él. Quiero que leamos este versículo para terminar. Salmo 11:7. Vamos a Salmo 11:7. ¿Te gustaría hacer eso? ¿Quieres contemplar el rostro de Dios y llegar a contemplarlo allá en la eternidad? Por eso los íntegros. ¿Qué pasa con los íntegros? Y mira que no te estoy hablando de reglas morales, de ser alguien perfecto y hacer. Es alguien que es íntegro y le ha entregado su corazón a Dios. Muéstrame la imagen del corazón en fragmentos. ¿Sabes? A veces a Dios solamente le entregas uno de esos pedacitos. Señor, aquí tienes el pedacito. Te doy todo mi corazón y solo saca un pedacito y se lo pone al Señor.
Dios quiere tu corazón completo. Lo quiere íntegro para Él, porque solo los íntegros contemplarán su rostro. ¿Y cómo podemos vivir una vida íntegra solo viviendo conforme a su palabra? Regálame ahí, pianito, por favor. Quiero invitarte, iglesia, hoy. Si entendiste solo que íntegro es abrirle el corazón a Dios, ya, nos damos por bien servidos hoy. ¿Quién lo entendió? ¿Quién entendió que eso es ser íntegro? No tener reservas para Dios. Ay, es que me da pena, Señor. Ay, ¿cómo le va a contar yo eso a Dios? Es que Él ya lo sabe. Él te vio ahí debajo las cobijas, en el rincón, el tumbado que hiciste. Él lo conoce. Pero necesita que tú tengas totalmente esa confianza donde Él puede decir: este hijo no me oculta nada de todo lo malo que hizo, porque yo mismo lo limpié a través de mi sangre en la cruz. Pero ¿cómo te va a limpiar si no expones a la luz? Cierra tus ojos y en actitud de oración quiero ministrarte. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú moviéndote alrededor de este pueblo, Señor. Muévete alrededor de cada uno de estos corazones, oh Dios. Llénalos de tu presencia, mi Señor. Y dile: Señor, yo hoy he entendido, Señor, que ser íntegro no es ser alguien lleno de reglas morales. Es aquel que abre su corazón y te expone todo su pecado delante de ti, para que tú lo borres, lo limpies y empieces a grabar nuevamente tu palabra en nuestro corazón. Pídele perdón a Dios ahí por tantos pecados que hoy Él ha traído a tu corazón y a tu mente. Él quiere que te vengas, Él quiere que seas íntegro, completo para Él. No quiere pedacitos tuyos. Él no quiere pedacitos. Él te necesita y te quiere completo para poder vaciar su poder sobre ti. Es entre tú y Él. A partir de hoy, tú decides ser íntegro delante de Él. No es ser perfecto, pero es estar en total disposición, quebranto y humillación. Así como el ejemplo de Simón, orgulloso, confiado en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, en sus trucos, en sus artimañas. Pero es el espejo que nos muestra nuestro Señor para que tú y yo entendamos cuál es la manera correcta. Pídele perdón a Dios, porque Él es quien desciende con su poder cuando tú abres tu corazón. Tócalo, Señor, oh Dios, paséate alrededor de cada uno de ellos. Mira conforme a su corazón, perdona su iniquidad, perdona su pecado. Y mira hoy cuántos corazones íntegros, completos, son presentados delante de ti, Señor. Muéstrate con tus debilidades, con tus pecados. Entrégaselos a Él. Deja de abrazarlos, deja de consentirlos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, porque sabemos que tu palabra llega y penetra a cada corazón de la forma que tú quieres, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu amor, porque tu palabra es verdad, Señor. Bendice a cada uno de estos tus pequeños, Señor. Gracias por tu sabiduría, por tu entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso al Señor por su palabra.